es el caso más emblemático de lo que es un sector con decisión a nivel político que se desarrolla, crece y concreta lo que fue prometiendo. Los demás sectores necesitan un poco más de lo mismo. Creo que todos debemos trabajar de manera mancomunada para que haya más vínculo entre la cultura agropecuaria que hablamos, lo que se vive en el interior, la realidad de la producción agropecuaria con la ciudad, con el mundo más urbano, que a veces hay desconocimiento. Entonces, ahí las responsabilidades creo que son compartidas. Creo que la posibilidad de incentivar determinados sectores está. De hecho, como tú bien mencionabas, hay un ejemplo muy bueno que es el sector forestal. Eso es la implementación de una política pública en un sector específico. Estoy seguro que hay otros sectores donde si le diéramos los elementos, digamos, de promoción que se pensaron en su momento y se diseñaron específicamente para desarrollar el sector forestal, estoy seguro que si le diéramos esas oportunidades, tal vez que al sector lechero, sin duda, podría tener un crecimiento muy interesante. Que de alguna manera tenemos que tomar conciencia de lo que realmente los valores que tenemos para impulsarlos, para de alguna forma unir opiniones y no estar a veces discutiendo y mirándonos el ombligo a veces en Uruguay, como en realidad estamos insertos en un contexto internacional muy complejo, entonces aprovechemos la ventaja de ser pocos. Este espacio es presentado por Claro Empresas Soluciones Corporativas. Empresarios de acá se realiza en el Hotel NH Montevideo Columbia. Los atajos para invertir no existen. Pasá de ahorrista a inversor. Amigos, bienvenidos a Empresarios de acá. Como siempre, el placer de recibirlos semana a semana con el programa Estreno. Tengo el gusto de tener aquí en el living que nos arma el Hotel NH Montevideo Columbia a Diego Mora, que es director de Almacén Rural, empresario también agropecuario. Ya vamos a hablar de eso. Bienvenido, Diego. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y bueno, por la paciencia para la coordinación que ha sido idas y vueltas, pero finalmente pudimos concretar la entrevista, así que muchísimas gracias por recibirme. No, un gusto y bueno, forma parte un poco, ¿no? Acomodar las agendas, las actividades. Digo, yo siempre hago esta pregunta, pero también para iluminarme a nivel personal, ¿no? ¿Cuesta encontrar el equilibrio? Hay veces que te encuentras como desbordado o llega cierto momento de tu etapa profesional que lo manejás, no sé si lo manejás ahora con más facilidad. Cuesta encontrar el equilibrio, sí, porque uno cuando le pone pasión y ganas y le gusta lo que hace, a veces se tienta demasiado a ocupar el tiempo en determinadas cosas y olvidarse de otras, ¿no? Entonces, ese equilibrio que es necesario, que hay que buscar entre, bueno, la familia, en el caso mío tengo una familia numerosa, 4 chicos, o sea, que me gusta estar y acompañarlos, hay que hacerle, digo, para mí eso es la prioridad, digamos, en cuanto a la dedicación de tiempos, pero bueno, después también tenés la actividad laboral y bueno, también no olvidarse del tiempo para uno, para hacer deporte, para mantener un poco ese equilibrio es algo en lo cual uno tiene que irlo trabajando para no perder el rumbo. Allí, bueno, Diego, una experiencia súper vasta en lo que es estar vinculado al sector agropecuario, ya desde muy chico, ¿no? Allí por experiencia familiar. Sí, me vinculo al sector agropecuario porque mi familia de hace muchos años está vinculado al sector y entonces uno eso lo va mamando desde chico, es decir, de las vacaciones, cuando en la etapa escolar, cuando tiene vacaciones, que terminaba yendo al campo y familiarizándose con la vida y la cultura agropecuaria y bueno, después, si bien mi rumbo a nivel profesional, yo digamos, me desarrollé estudiando administración de empresas y bueno, hice todo un camino más empresarial, digamos, en lo que es la capacitación profesional, pero siempre vinculado al agronegocio y al negocio agropecuario. Entonces, de alguna manera, los valores agropecuarios creo que me identifican y me siento cómodo en ese ambiente. Ya vamos a hablar de los valores agropecuarios, qué tan presentes están, qué han cambiado, pero allí es muy interesante porque tú en alguna de esas formaciones que has recibido en tu carrera, tú migraste a Estados Unidos y allí después decidiste volver. Bueno, después que había terminado mi carrera de grado en Uruguay, tuve la oportunidad y la suerte de obtener una beca Fulbright que de alguna manera me impulsó a dar el paso de irme a estudiar un MBA a Estados Unidos.
Y bueno, eso sin duda te abre un poco la cabeza, ¿no? Es decir, de convivir y tener la oportunidad de conocer y compartir el aula con estudiantes de distintos lugares del mundo, donde uno llega y dice, bueno, a ver cómo me dirán esto, porque uno llega con un inglés a veces hasta medio limitado y que tenés que sentarte en una clase y bueno, ¿cómo serán tus compañeros de clase? Y la verdad que uno se reconforta de llegar y ver que uno está a nivel y que podés perfectamente, digamos, compartir clases con estudiantes de distintas partes del mundo y de alguna forma estar en competencia con todos ellos. Y bueno, lo que te deja ese intercambio cultural es súper rico en entender otras realidades, entender y tener una visión del mundo que, por lo menos en lo que a mí respecta, me modificó, me cambió mucho. Y creo que lo tomo hoy como uno de los aprendizajes o recomendaciones que hoy, en general, los jóvenes lo hacen mucho, ¿no? Esto de terminar sus estudios, o por lo menos la recomendación a veces, estudien primero, tengan algo de formación, algo para ir cerrando algunos ciclos y después la experiencia de ir a conocer un poco el mundo. De repente hay muchos programas de intercambio hoy en día, gente que hace parte de la carrera universitaria en universidades del exterior. La verdad que son oportunidades que en la medida que se puedan aprovechar son realmente muy buenas, me parece, y siempre con la intención de volver. Eso claro, es la parte hay que volver a Uruguay, claro. Sí, claro, eso te iba a decir, el desafío de no exportar, no seguir exportando demasiados profesionales que después de repente no regresan y los necesitamos. Sí, en este caso la beca, en la medida que tú aceptabas la beca, el compromiso era que en determinado plazo tenías que regresar a Uruguay y yo lo tenía ya resuelto, que iba a ser mi camino. Entonces, bueno, así me fui y bueno, y volví al año para reinsertarme en Uruguay. Había pasaje de regreso. Ahora allí hubo un desafío a tu regreso, ¿no? Tomar las riendas de la empresa familiar. Sí, la situación familiar, digamos, mi papá se enfrentaba un problema de salud muy serio, por eso también de alguna manera aceleró un poco mi regreso. Y eso me hizo rápidamente ponerme a trabajar. Yo ya había estado trabajando con mi viejo antes de irme a Estados Unidos, pero de lleno con la primera línea en responsabilidad, siendo bastante joven, a tener que ponerme al frente de los negocios que estaba mi padre. Y bueno, de alguna manera fue lo que hicimos y bueno, de ahí en adelante ya han pasado 20 años, así que bueno, hemos ido recorriendo ese camino. Y ahí los negocios estaban vinculados a producción, digamos, forestal, ganadera. Estamos vinculados, sí, a lo que es la parte de producción lechera, forestal y también algo de ganadería. Bueno, lo que es almacén rural, que es toda la parte de venta de insumos, y algo de industria maderera con lo que es Matra, que es una industria que produce postes y madera tratada para todo el país. Qué interesante, ¿no? Bueno, pero allí, almacén rural, en principio estaba en una zona determinada, ¿no? Bueno, Almacén Rural estaba, su casa matriz está en Florida, sí. De alguna forma nosotros vinculados a la actividad agropecuaria en Florida y bueno, eso llega, digamos, empezamos digamos, arrancó con un emprendimiento que era muy pequeño en sus orígenes y bueno, y eso después desde Florida fuimos creciendo y bueno, y tratando de ampliar fronteras y empezando a vender a distintas productores que de repente que eran productores en Florida, pero también trabajaban en otras áreas del país. Entonces eso nos fue llevando a un crecimiento dentro de Florida, pero expandiendo un poco fronteras. Y bueno, después ahí que tomamos la decisión de empezar con la apertura de sucursales. Entonces primero abrimos en Paso de los Toros, después abrimos en Durazno, después abrimos el local en Montevideo y hace 2 años pusimos un pie en Salto a través de la adquisición de una empresa que estaba trabajando en Salto con muchos años de historia y bueno, empezamos a funcionar como Almacén Rural Salto con una sucursal allá, con un equipo excelente de trabajo que venía formado en la escuela de esa empresa, así que realmente muy, muy contentos de hoy estar en todo el país con la posibilidad de llegar más rápido y estar más cerca del productor, que en definitiva es lo que sentimos que debemos hacer. Y allí la clave ¿cuál es? Porque digo, de pasar de una empresa regional, ¿no?, a escalar, digamos, a tener presencia, digamos, más de forma territorial más importante en un sector que es muy competitivo, ¿no? Porque allí la decisión de escalar, bueno, es estratégica, ¿no? Cuando uno hace el FODA, ¿qué se encuentra con allí? Bueno, nosotros sentimos que la cultura de Almacén Rural es una cultura muy potente, es decir, hemos logrado desarrollar un equipo de trabajo basado en un equipo de trabajo muy robusto. Hemos logrado una cultura de trabajo que era lo que nos gustaba y que veíamos
que para nosotros era realmente nuestro diferencial. Y el problema era justamente ese, decir, che, pero si crecemos y nos abrimos en otro lugar, en otro punto del país, ¿cómo hacemos para sostener que la cultura sea la misma, que la experiencia que el cliente cuando llega y se arrima a un mostrador de almacén rural o toma contacto con alguien del equipo de almacén rural, que en otro lugar sea la misma sensación de sentirse como en su casa, de tener un ambiente de confianza, de tener gente en quien confiar para solucionar sus problemas? Ese era el desafío más grande. Entonces, a la hora de abrir esos lugares, era bueno, cómo construir el equipo, cómo diseñar una organización que esté replicando una cultura organizacional que es realmente difícil a veces de replicar y contagiar el entusiasmo o las ganas de dar una solución al productor. Y bueno, y ese ha sido el trabajo del crecimiento que hemos llevado, pero bueno, a pesar de que tenemos un país muy pequeño, porque realmente Uruguay somos un país relativamente chico, tenés diferencias a niveles locales que a veces son significativas o que hay que tomarlas en cuenta, ¿no? Uno no puede venir con una impronta de un lugar y llegar a otro. Nosotros en eso somos muy respetuosos. No es lo mismo abrir un local en Paso de los Toros que incluso en Durazno, que a pesar que son muy cercanas las localidades, pero en definitiva encontrás diferencias. Ni que hablar después cuando abrís en Montevideo con otra impronta y otra dinámica también a veces de lo que el cliente espera o lo que va a buscar a un local de almacén rural. Y bueno, y ahora en la experiencia en Salto, que también realmente encontramos un equipo que nos ha ayudado mucho porque gente que ya trabajaba en el local, entonces nos ayudó a conocer todo lo que es la idiosincrasia del salteño y bueno, y de gente también de productores de la zona, porque hay muchos productores que se arriman de Paysandú, de Artigas, de Tacuarembó, es decir, hay una zona de influencia ahí que es súper interesante, pero también hay cambios a nivel cultural regional que son sutilezas que son importantes para nosotros respetar. Qué interesante eso allí, ¿no? Porque uno empieza a pensar en las diferencias y de quizás idiosincrasias internas y suele pensar en la diferencia de repente Montevideo interior, ¿no? Pero cada departamento tiene su idiosincrasia. Tiene su idiosincrasia. Ahí, por supuesto, nosotros, por lo menos el mensaje en todo el equipo es seamos humildes y escuchemos, porque realmente hay cosas que hay que entender, las dinámicas, por qué suceden y bueno, tratar de adaptarnos también a esas realidades, más allá de que, bueno, obviamente hay una organización, hay formas de funcionar que intentamos mantener una lógica a nivel de toda la organización, pero esos detalles de pequeñas sutilezas a nivel cultural de cada localidad es importante respetarlas. Diego, allí en lo que hace hoy, por ejemplo, a lo que es demanda hoy de insumos por parte del productor, y ya metiéndonos en la coyuntura, ¿qué nos está diciendo el momento? ¿No? Porque bueno, estamos con un año con muchos desafíos, con previsiones de crecimiento muy bajas, inclusive las que ha realizado el gobierno demasiado positivas, que tuvo que ajustar y que seguramente tenga que seguir ajustando, lamentablemente, pero bueno, allí desde el punto de vista del negocio agropecuario, ¿no? ¿Qué está diciendo el productor en estos momentos? Bueno, hay distintas realidades en función del sector de actividad dentro del sector agropecuario, ¿no? Tenemos hoy un sector ganadero que está pujante y está atravesando un buen momento. Los precios de la carne a nivel internacional vienen de forma sostenida, mostrando números súper interesantes y eso le da un impulso a la ganadería que gracias a Dios es de los rubros que funcionan en prácticamente todo el país, es decir, cualquier rincón del país agropecuario algo de ganadería hace o se vincula con la ganadería. Entonces eso es una muy buena noticia, que la ganadería esté a nivel internacional en tan buenas condiciones. Después si uno recorre los demás sectores, tenemos una lechería que viene con algunas, viene performando relativamente bien, pero con algunas luces amarillas o siendo cautelosos, pero se viene desarrollando también dependiendo a veces el tipo de actividad, la escala, enfrentando distintas dificultades. Y bueno, después tenemos un sector agrícola que ha atravesado la seca, le pegó muy fuerte este último verano y eso le ha golpeado la economía de muchas empresas agrícolas, y un sector arrocero que también viene con algunas dificultades este último año con lo que son los valores de comercialización del arroz, que también está de alguna forma poniendo algunas nubes en el horizonte de ese sector, que bueno, que al final del día, como somos tomadores de precio en todas estas
en todos estos rubros necesitamos seguir siendo competitivos y bueno, ahí está un poco a veces por dónde van los debates del qué hacer o por dónde seguir con líneas, digamos, de cómo seguir trabajando, ¿no? El productor, de acuerdo a estas realidades y dependiendo del rubro que, como tú bien explicaste, ¿está invirtiendo o está siendo cauteloso en estas zafras? Bueno, yo creo que eso va un poco de la mano de esto que te comentaba, de los distintos sectores. No mencioné el sector forestal, que en la medida de que el sector forestal es un sector de mediano y de largo plazo, ese largo plazo te permite levantar un poco más la mira y tratar de mantenerse en los rumbos, y las empresas que están trabajando en el sector sostienen, digamos, y están convencidos, porque además ha sido muy bueno el recorrido de lo que ha sido el desarrollo del sector forestal, las señales que se han dado, la continuidad de las políticas, la concreción de los distintos inversiones. Hoy vemos inversiones muy fuertes a nivel industrial, forestal, por ejemplo, que son, es parte de lo que de alguna manera, los que estamos hace muchos años vinculados al sector forestal, era lo que tratábamos de hacerle ver a los gobiernos que fueron pasando, a la gente que fue tomando decisiones, a los que hacían políticas públicas, de que era un sector que valía la pena invertir, de que era un sector que en el largo plazo nos iba a mostrar, y hoy lo está mostrando, ¿no? Es decir, más allá de las 3 plantas de celulosa, hoy vemos plantas de tableros que se están abriendo nuevas, aserraderos que se están instalando nuevos con excelente tecnología, es decir, tecnología de primer nivel, de vanguardia para abastecer al mundo, y eso realmente me parece que tenemos que sentirnos muy orgullosos y ubicados en lugares estratégicos del país donde no hay fuentes de trabajo demasiado, digamos, muchas oportunidades. Sin embargo, son inversiones que se instalan en lugares, bueno, en Melo, en 33, en Rivera, lugares donde están recibiendo esas inversiones hoy en día, que se están concretando esos proyectos, que es gracias a que hubo toda una parte previa de plantaciones de las plantas de celulosa, porque si las plantas de celulosa no permite colocar un volumen importante, que después hay otras partes, digamos, del bosque que va a esas industrias. Entonces, es todo un complejo industrial que va desarrollándose, que tiene muchos años, que se logra gracias a mucho trabajo, gracias a las políticas públicas y a que el Uruguay ha mantenido un rumbo en ese sector. Entonces, creo que ahí es el caso más emblemático de lo que es un sector con decisión a nivel político que se desarrolla, crece y concreta lo que fue prometiendo. Los demás sectores necesitan un poco más de lo mismo. O sea, en la medida que tenemos un excelente ejemplo de todo lo que fue la cadena forestal, bueno, ¿cómo hacemos para ayudar en los mismos términos a la ganadería, a la lechería? La lechería tiene muchísimo por explotar. Más allá de que tenés a nivel de productores situaciones bastante distintas, pero bueno, todo lo que es el sacrificio que hoy implica la lechería, y bueno, tenemos que ser más creativos en buscar formas de que la tecnología que hoy está a disposición ayude al productor, lo ayude a trabajar, a simplificarle la vida y a que quede radicado en el campo y que siga trabajando. Pero son políticas públicas que por ahí creo que hay oportunidades para explorar y para seguir desarrollando. Y que hoy no están presentes en la agenda. Creo que la preocupación está y hay cierta, digamos, no podríamos decir que no están presentes porque creo que están identificados los temas. Creo que son decisiones que hay que realmente concretarlas y alinear, tomar el liderazgo en algunas políticas y avanzar en ese sentido. ¿Cómo ves tú hoy, por ejemplo, y ya para ir cerrando este bloque, un poco lo que está pasando con la ganadería, ¿no? Por un lado, buenos precios, récord para lo que es el ganado, pero una industria que no tiene ganado para la faena, que está con problemas, entonces es como si fuese un tire y afloje, ¿no? Constante desde hace mucho tiempo. Hace poco estaba Elizabeth Misa aquí, sí, directora del frigorífico Las Moras, y decía, ¿no? Sueño con un día en el cual estemos todos tirando para el mismo lado, pero claro, tú ves que los intereses son muy dispares entre lo que es productor e industria a veces. Bueno, a ver, en este caso somos tan tomadores de precios la industria como el productor, porque en definitiva es el mercado internacional que lo define, y el hecho de que haya un muy buen precio es una buena noticia para todos. Para todos, porque en definitiva el productor va a estar motivado para seguir produciendo cada vez más y mejor. Lo que ocurre sí es que estos procesos son procesos biológicos, son procesos de crecimiento, donde el productor también va agarrando más confianza en ese crecimiento que se pueda ir logrando, y bueno, digamos, el lograr tener la cantidad de ganado en el momento que vale también es parte del trabajo de largo plazo que hay que dar. Entonces,
Es importante que el productor esté motivado, como hoy creo que lo está, para aumentar la producción y bueno, también ahí hay que ayudar un poco con las políticas públicas, que también creo que hay preocupación de parte del gobierno que van en ese sentido y está muy bueno a nivel gremial también. Por ejemplo. Y hay distintos planes que se están trabajando para aumentar la cantidad del rodeo, de que a nivel de toda la cadena impulse, y también dando las señales, ¿no? Nosotros, las gremiales ves que salen mucho a defender la exportación de ganado en pie, que a veces se ve, pero ¿cómo? Capaz que estaría bueno, si no exportan ese ganado, capaz que se lo mandan a la industria, que es un poco el planteo un poco cortoplacista de algunos. Si no, pero no es eso, porque en realidad es necesario que exista ese precio testigo, que al final es un volumen muy chico que se comercializa en la exportación de ganado en pie, pero es un precio testigo que le da la garantía o la tranquilidad al productor de que le están pagando la industria, que son pocas las industrias que trabajan en el Uruguay, que le da transparencia al mercado y le da la tranquilidad al productor de que puede seguir en este negocio, de que los precios que va a obtener son los precios que se están comercializando a nivel internacional y lo que entra y el valor que reciben es el valor genuino. Entonces, en eso hay que ser cuidadosos, ¿no? Vamos a seguir hablando de estos temas y otros, ¿no? La incorporación de tecnología en el agro, el campo de la ciudad, ¿no? ¿Cómo podemos hacer crecer más? Algunas propuestas que tengas allí como para compartirnos y tu sapiencia en cuanto al sector. El diálogo es con Diego Mora, que es director de Almacén Rural. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. GSS, única empresa en Uruguay dedicada al Facility Services. Limpieza, seguridad, outsourcing de personal y mantenimiento. Conozca más en www.gss.com.uy. Agregamos valor a las empresas. Dermaglow Facial Ultra. Ultra hidratación. Hidrata por 24 horas. Ultra firmeza. Suaviza las líneas de expresión. Ultra volumen. Ayuda a reducir arrugas. Ultra estructura. Atenúa arrugas profundas. Dermaglow Facial Ultra. Una línea para cada etapa de tu vida. Los atajos para invertir no existen. Pasá de ahorrista a inversor. Incorpora a tus proyectos los sistemas de aluminio Hidro, sistemas residenciales de alto rendimiento y diseño minimal, fachadas vidriadas para edificios corporativos y centros comerciales, y barandas de vidrio estructural que aportan modernidad y seguridad a tu obra. Hidro es parte de Norsk Hydro, una de las 3 empresas de aluminio más grandes del mundo. Moderniza tus proyectos. Pásate a Hidro. Presenta Forbis Mazars, auditoría, contabilidad y outsourcing, impuestos, compliance, capital humano, legales. www.forbismazars.com/UI. Continuamos en Empresarios, de acá el diálogo es con Diego Mora, que es director de Almacén Rural, y estamos hablando de lo que hace, ¿no? A la concreción de negocios, ¿no? A la continuidad de negocios y hacerlos crecer, ¿no? Porque muchas veces está ese desafío, ¿no? O muere conmigo o se potencia, ¿no? Porque nada tiene que ver hoy los negocios que tú manejas con los emprendimientos familiares, ¿no? Han crecido. Bueno, sí, creo que es parte de la responsabilidad que uno asume cuando se pone al frente de un negocio familiar, que justamente se trata de desarrollarlos, hacerlo crecer, que la gente que acompaña el proyecto que también crezca, que la verdad que eso es súper gratificante. Ver muchachos que entraron a trabajar con nosotros hace 20 años, tal vez hombrando bolsas, hoy han ido recorriendo todo en este transcurso de los años, y hoy han formado su familia, tienen sus hijos y hoy están ocupando lugares de liderazgo dentro de la organización. Realmente eso nos
nos enorgullece, ¿no? O sea, lo sentimos como súper gratificante y ver cómo esa gente va creciendo junto con la organización. Entonces, el crecimiento tiene que estar porque de alguna manera es lo que nos motiva a todos y es una responsabilidad grande seguir haciendo crecer la empresa y bueno, ojalá que si alguno de mis hijos opta por darle continuidad, que también pueda seguir dándole crecimiento y digamos, vida al Almacén Rural. Que es muy valorable lo que tú dices, ¿no? Porque poco se habla a veces, ¿no?, de la satisfacción que uno siente como empresario, emprendedor, ¿no?, de que otros puedan crecer contigo o a través de lo que tú creaste, ¿no? Y después al mismo tiempo también valorar que es una responsabilidad, ¿no? Porque es como, bueno, a veces uno tambalea. Sí, la constancia en esto es importante, el trabajo es importante y la humildad ante todo. Creo que en ese sentido son 3 valores o 3 pilares que digamos, que compartimos con el equipo de Almacén Rural y bueno, la gente que trabaja con nosotros y bueno, nos sentimos cómodos en ese sentido. Bueno, Diego, te voy a hacer reaccionar a una declaración, un videito, vamos a compartirlo y enseguida volvemos. Creo que tenemos que ser mucho más proactivos a la hora de generar conciencia agropecuaria. Eso creo que estamos convencidos. No para que ni que aplaudan a los productores ni para que todo el mundo se dedique al sector agropecuario, pero sí a la hora de tomar determinadas decisiones se entienda cuáles son las razones, porque después lo que sucede es que a la hora de gobernar o a la hora de tomar un acto de gobierno en cualquier, no importa el pelo político, esto ha sucedido en realidad en todos los partidos políticos, se termina decidiendo en ese momento de la decisión en base a otras prioridades que tienen que ver con otras cosas, con los votos. Bueno, allí veíamos a Rafael Normey, que es presidente de la Federación Rural, en una entrevista para BTV Noticias, y allí tu opinión, ¿no? ¿Cómo ves esto de la conciencia agropecuaria en el sentido que él lo marca? Sin entrar a polemizar con Rafael, que además lo considero un amigo, nos conocemos hace muchos años, la verdad que estoy totalmente de acuerdo con lo que él plantea. Tanto es así que el eslogan de Almacén Rural hace unos años cambió a ser todo para un país de campo. ¿Sí? Estamos asumiendo que Uruguay es un país de campo, es un país que tiene una riqueza o un diferencial a nivel mundial de lo que es toda la producción agropecuaria que puede producir, exportar de manera sustentable, cuando hoy en día es tan importante el tema de la sustentabilidad en todo lo que uno hace. El Uruguay tiene esa posibilidad, que es una diferencia competitiva enorme para salir a ofrecerlo al mundo. Creo que está la responsabilidad, y ahí sí es responsabilidad de todos, ¿no? De las empresas, de las gremiales, del lugar donde está Rafael, del gobierno, pero creo que todos debemos trabajar de manera mancomunada para que haya más vínculo entre la cultura agropecuaria que hablamos, lo que se vive en el interior, la realidad de la producción agropecuaria, con la ciudad, con el mundo más urbano, que a veces hay desconocimiento. Entonces, ahí las responsabilidades creo que son compartidas, la responsabilidad de salir a comunicar, a informar, a llevar a la gente a que vea. Es decir, tengo plena conciencia, me ha tocado estar también participando activamente de distintas gremiales, que las gremiales hacen un gran esfuerzo por llevar a todo el sistema político a nivel de los representantes nacionales, es decir, demostrar lo que se está haciendo, explicarles, darles los elementos para que a la hora de elaborar las políticas públicas se realicen con conocimiento de causa, pero siempre queda más por hacer y siempre se puede difundir mejor y comunicar mejor. Eso también es parte de la responsabilidad de lo que estamos, de los distintos actores, a seguir trabajando, y por eso coincido plenamente con Rafael, y tanto es así que por eso nuestro eslogan es todo para un país de campo, porque entendemos que para nosotros somos una empresa de servicio en Almacén Rural, tenemos que dar servicio a todo el país, que es un país agropecuario que tiene su gran potencial en ese sector. Así que totalmente de acuerdo con sus declaraciones. Ahora, desde que tú iniciaste ya al mando de Almacén y al desarrollo y al crecimiento de Almacén Rural, lo mencionabas aquí, hace 20 años, hasta ahora, ¿has visto algún cambio positivo en cuanto a esto, ¿no? Lo de conciencia agropecuaria, muchas veces se habla de lo que es campo-ciudad.
Se habla del óptimo, por ejemplo, como Nueva Zelanda, que es una sociedad un poco bastante más integrada que nosotros en términos de entender la dinámica del agro en el día a día y en la cotidianeidad. ¿Viste algún cambio positivo en estos 20 años? Sí, yo creo que hay cambios positivos. Hay cambios positivos porque ves sectores, incluso, bueno, como nos referíamos un rato a lo que es el sector forestal, lo que ha desarrollado a nivel de trabajo en todo el país. El conocimiento es un sector que no se conocía, hace 20 años era un sector bastante desconocido, y hoy hay un conocimiento mucho mayor. Ves una cantidad de gente que vive y digamos, que trabaja en el sector y que se siente parte. Es decir, creo que los cambios se van dando, son procesos lentos, son procesos que llevan tiempo, llevan generación a generación y bueno, eso se va ampliando, pero yo creo que hay en ese sentido el esfuerzo está, hay mucha gente que de alguna manera el diagnóstico está, o digamos, el problema está identificado y siempre que hay más por hacer, sí, hay que seguir trabajando, hay que seguir familiarizando, hay que, evidentemente, a nivel de lo que es la formación escolar, formación inicial, que estén los materiales, que haya respaldo, que se dé apoyo y, en definitiva, digamos, de todos, cada uno asumir el rol que le compete, no solamente tirarle toda la responsabilidad a nivel de gobierno, que sea que tenga que resolverlo, porque creo que no. Creo que ahí es muy importante las políticas públicas, es muy importante la línea que se baje a nivel de gobierno, pero creo que los distintos actores, todos tenemos de alguna forma algo que aportar, nuestro granito de arena para acercar y que se entienda lo que se está haciendo y por qué se hace y dónde están las oportunidades para el desarrollo futuro del Uruguay, oportunidades de trabajo. Hoy cuando nos vemos tan amenazados con lo que es la inteligencia artificial, que por un lado es buenísimo, a nivel empresarial estamos todos fascinados con lo que ves que podés hacer, lo que te aporta a nivel de simplificación, de ahorros de tiempo, o sea, te aumenta mucho la productividad, pero por otro lado es una amenaza a nivel de, pero ¿qué pasa con determinados puestos laborales que tal vez los perdés porque vas a estar sustituyéndola por inteligencia artificial? Bueno, a nivel de la producción agropecuaria, estoy seguro que hay una cantidad de oportunidades laborales que, sumado con la inteligencia, va a hacer que puedas trabajar de manera más cómoda, que puedas utilizar herramientas que te permitan relevar mucho más cantidad de datos e información para la toma acertada de decisiones y la sustentabilidad del negocio. Hoy que hablamos tanto para trabajar sobre la sustentabilidad necesitamos información, necesitamos datos, necesitamos relevar y saber lo que estamos haciendo, medirlo. Entonces, todas las herramientas de inteligencia artificial que vayan en ese sentido van a ser muy buenas y van a aportar a un trabajo más saludable, más cómodo, que la gente seguramente haya oportunidades de desarrollo en ese sentido. Allí, por ejemplo, en tu empresa estás aplicando inteligencia artificial, estás incursionando. Bueno, creo que estamos todos incursionando, estamos en varios proyectos que le estamos tratando de incorporar. Como todo, va muy rápido todo esto y desde pequeñas cositas, algunas más importantes, pero sí, estamos todos recorriendo eso porque es algo que lo tenemos al alcance de la mano y hasta la curiosidad, más para los que nos gusta un poco la tecnología o estas cuestiones, ya está un poco por curiosidad uno se tienta a ir probando cosas y la verdad que te sorprende. Entre los empresarios del agro es un tema, por ejemplo, de conversación en agenda, porque muchas veces se asocia obviamente que esto va para todas las empresas, ¿no? En la medida que tengan un motivo como para integrarla, muchas veces se piensa en otros sectores, pero el agro es uno de los más tecnológicos de nuestro país. Sí, ya hoy herramientas que te permiten monitorear las 24 horas de un animal. Nosotros tenemos algunas líneas que estamos trabajando en lo que es monitoreo animal para rodeo lechero, también para soluciones para el rodeo ganadero. Es decir, tenés que es toda información que te permite colectar datos, una cantidad enorme de datos que hoy con la inteligencia artificial te permite también procesar y poder tomar decisiones en función de esos datos. Yo creo que estamos ante la antesala, digamos, de una revolución importantísima que nos va a hacer trabajar más cómodos, con más datos, de manera sostenible. O sea, por ese lado lo veo muy, muy positivo, ¿no? ¿Hay algún lado negativo allí que te preocupa? Bueno, evidentemente hay cosas que hay lugares o puestos de trabajo que están realmente cuestionados con lo que es la inteligencia artificial. No digo la eliminación total, pero sí que va a sustituir, que le va a competir en horas de trabajo, porque ya nos pasa hoy para una cantidad de cosas que lo que requería de la contratación o poner a alguien a trabajar en determinada cosa, esto te lo hace en un plazo muy breve y eso evidentemente
genera una sustitución, una modificación en cómo se organiza el trabajo, y Uruguay, que también promovió mucho lo que es el área de servicios, exportando muchos servicios al mundo y demás. Bueno, yo creo que ahí es donde también de vuelta la ganadería o lo que es la producción agropecuaria en general sigue siendo algo que por más que la inteligencia artificial viene para sumarle, para trabajar mejor en el sector, pero sigue siendo un pilar muy importante a nivel de política pública, de desarrollo, posibilidades de desarrollo y de empleo para el Uruguay, ¿no? ¿Cómo ves tú la discusión por productividad en nuestro país, ¿no? Porque muchas veces se asocia temas tecnológicos con productividad, y productividad en sí viene siendo una preocupación de hace muchos años desde los empresarios uruguayos, pero como que estamos muy estancados allí. Yo el año pasado me dediqué como que en el programa a hacer un ciclo con un hilo conductor hablando de productividad, ¿no? Y competitividad. Y tratamos de encontrar algunas respuestas, que no hay una sola, tratamos de discernir, ¿no? Como por ejemplo cada empresario cómo mide la productividad, si la mide, si entiende que hay una forma, si entiende que eso puede ser un valor a la hora, por ejemplo, de definir salarios. Digo, ¿cómo tú observas, ¿no? Tratando como de abstraerte y ver lo que conversan tus colegas, las declaraciones de prensa, como el tema ahí subyacente. ¿Qué puedes decir de todo esto? Es un tema complejo, es un tema debatido. Yo creo que va un poco en la idiosincrasia, y ahí cambiar a veces las idiosincrasias o las cuestiones culturales llevan tiempo. Por eso son temas que a veces nos cuesta avanzar de repente. Sin duda que tenemos que ganar en competitividad, porque es necesario. O sea, somos un país muy chico, con costos realmente muy altos para la producción, y si estamos pensando en que queremos salir a jugar al mundo, digamos, salir a exportar, salir a jugar un partido muy, muy complejo a nivel internacional, si no entendemos esas reglas de juego, es difícil lograr esa competencia. Entonces, yo lo veo como algo necesario. O sea, es un camino que hay que recorrer y que, bueno, algunos dolores tiene, algunos ajustes siempre hay que hacer, pero es necesaria digamos, ir en ese sentido y profundizar en la mejora en la productividad. Hace poco hubo unas declaraciones pido disculpas si me equivoco, pero entiendo que fue el canciller argentino que dijo que había tenido una conversación con el presidente de la República, Yamandu Orsi, y que le había dicho más o menos que en Uruguay las cosas se daban lento o muy lento, y que le gustaría que vayan a otra velocidad, ¿no? ¿Entiendes que pasa un poco por allí? Y algo de eso yo creo que hay, sí, capaz que algo de eso hay. Somos capaz que en eso un poco más lento, pero bueno, el tema es el tema es avanzar, lograr avances, eso es lo importante. Ahora allí hay un tema de no menor que hace por ejemplo, a lo que hace a la continuidad, ¿no? Pensando en lo que es el futuro del agro, lo que hace también a los reclamos empresariales, la competitividad, el crecimiento, que te voy a invitar al próximo bloque de empresarios de acá a seguir dialogando con Diego Mora, que es director de Almacén Rural. Vamos a una pausa, y antes los voy a invitar a compartir la entrega mensual de Boletín Laboral con el análisis del doctor Ignacio López Viana, que es abogado especialista en Derecho Laboral. Lo compartimos. Muchas gracias, Tatiana, es un placer estar junto a vos y los televidentes nuevamente. Hoy estaremos conversando sobre el Convenio Internacional del Trabajo número 193, novedoso convenio aprobado recientemente en la última conferencia internacional relativo al trabajo decente en la economía de plataformas digitales. La sociedad de conocimiento en la que vivimos, la permanente incursión y evolución de las tecnologías de la información y la comunicación, las nuevas formas atípicas de trabajo, entre otras, desafían constantemente al derecho del trabajo en su modalidad clásica. Tanto es así que la masiva utilización de estas aplicaciones y plataformas, de las más conocidas en estas regiones, Uber, Pedido Ya, Rappi, pero hay un sinfín de aplicaciones, han generado no solo en nuestro país, sino también a nivel mundial, discusiones sobre la naturaleza jurídica de ese vínculo entre la aplicación y la persona que presta el servicio, que realiza la tarea, y si esa vinculación está bajo la protección o no del derecho del trabajo.
El trabajo decente, en realidad, es una expresión utilizada ya hace muchas décadas por la OIT y refiere a garantizar derechos mínimos, estándares mínimos de calidad, ya sea en materia salarial, en materia de condiciones de trabajo y en particular seguridad, salud, condiciones ambientales, etc. Se trata evidentemente del primer convenio internacional en la materia que busca responder a los desafíos que plantea justamente la expansión de la economía de plataformas, que ha generado un sector que ha transformado significativamente el mundo del trabajo, generando nuevas formas de prestación de servicios y nuevas formas de ingresos. Cabe recordar que Uruguay ya desde el año pasado cuenta con la ley 20.396 que dispone niveles mínimos de protección para estos trabajadores. En la misma línea, este convenio de la OIT, al igual que la normativa vigente en Uruguay, no se pronuncia ni califica el vínculo jurídico, la naturaleza de ese vínculo jurídico, sino que posibilita la modalidad tanto de trabajo dependiente como independiente, pero el convenio aborda temas centrales e importantes como por ejemplo la protección de los datos personales, la seguridad social, la seguridad y salud en el trabajo y la gestión algorítmica. ¿Y cuál es el objetivo que establece la reciente normativa? Establecer estándares mínimos internacionales que garanticen el trabajo decente de los trabajadores de plataformas digitales independientemente de la naturaleza del vínculo jurídico. ¿Cuáles son los aspectos más relevantes a destacar? Me gustaría subrayar 4 o 5. En primer lugar, la calificación de la relación. El convenio obliga a los estados que adopten el mismo a establecer mecanismos claros, tendientes a determinar justamente la naturaleza de ese vínculo jurídico. En segundo lugar, la protección social, el acceso a sistemas de seguridad social adecuados, incluyendo coberturas en materia de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y otras contingencias. En tercer lugar, un aspecto central del convenio, lo que se llama la transparencia algorítmica, esto es, las decisiones automatizadas que afectan ingresos, asignación de tareas, evaluaciones, suspensiones o desactivaciones de cuentas, deberán siempre ser transparentes y estar sujetas a revisión. En cuarto lugar, la seguridad y salud en el trabajo. Se reconocen obligaciones justamente de protección respecto a riesgos laborales. En quinto lugar, la libertad sindical y de negociación colectiva, garantizándose a estos trabajadores los derechos fundamentales de asociación, sindicalización y negociación colectiva. Y en sexto lugar, la no discriminación. El convenio prohíbe un trato desigual y o discriminatorio derivado justamente de la utilización de algoritmos o decisiones automatizadas de las plataformas. El convenio entrará en vigencia a los 12 meses de ser ratificado por al menos 2 estados miembros de la OIT, posiblemente Uruguay sea uno de los primeros. Muchas gracias y nos encontramos el mes que viene con otras novedades de interés. Incorpora a tus proyectos los sistemas de aluminio Hidro, sistemas residenciales de alto rendimiento y diseño minimal, fachadas vidriadas para edificios corporativos y centros comerciales, y barandas de vidrio estructural que aportan modernidad y seguridad a tu obra. Hidro es parte de Norsk Hydro, una de las 3 empresas de aluminio más grandes del mundo. Moderniza tus proyectos. Pasate a Hidro. Sobre la Rambla de Malvin nace Capt View, un proyecto exclusivo de 5 residencias únicas, con doble orientación, espacios generosos y detalles de categoría, donde la arquitectura se integra con el paisaje. Un lugar para quienes buscan privacidad, excelencia y el privilegio de vivir frente al mar. Tercer bloque de empresarios, de acá estamos en diálogo con Diego Mora, que es director de Almacén Rural, hablando siendo de una puesta a punto de lo que hacen los negocios, los agronegocios, a nivel país también lo que hace a las relaciones empresariales, ¿no? Con el sistema político, un poco allí. Muchas veces desde el agro se plantean reclamos vinculados a los costos, competitividad, la carga impositiva. Allí,
¿Cómo ves ese escenario, no? Porque muchas veces, digo, o la mayoría de las veces decimos, bueno, desde aquí, desde el programa, son temas que se plantean hace muchos años, ¿no? Y es como que están ahí. Y ya creo que forman parte del quiste de costo país que tenemos, pero que falta decisión política y allí en el medio el empresario. Te dejo con este esquema. A ver, creo que lo bueno de esto es que el empresariado tiene llegada a nivel público, o sea, a nivel autoridades, los beneficios y las ventajas de ser un país pequeño, que digamos, a nivel de gobierno se recibe al sector empresarial y se toma en cuenta, yo creo, las opiniones o lo que se plantea. Evidentemente hay situaciones que trascienden a veces lo que es la posibilidad de lo que se puede lograr o los cambios que se pueden hacer. Hay una cantidad de temas que están identificados a veces, y está bueno que así sea. Está bueno que a nivel empresarial vengan y te tiren arriba de la mesa cuáles son los problemas que se están viviendo y siempre en pos de mejorar lo que todos queremos, más trabajo para la gente, más ingresos para todos, para un bienestar social mayor. Y eso en definitiva creo que en la medida que va todos rumbeados en ese sentido está bueno. Que hay muchos temas en agenda, sí, a veces hay reclamos de cuál es el orden de esos temas, cómo se jerarquizan esos temas, y ahí es donde están las pujas de los distintos sectores empresariales, de distintos colectivos que de alguna manera están pidiendo atención, y ahí es donde está. A veces suenan como reclamos, puede ser, pero de alguna forma hay que hacerlos, porque si no, o advertencias sobre temas, que hay situaciones que a veces no se advierten y pueden generar daños colaterales, a veces hasta no forzados. Entonces está bueno que esté ese debate y es parte de la riqueza política de nuestro país. Allí yo tomo nota de algunas frases, por más que hayan pasado algunas semanas, pero por ejemplo, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, dijo que hay empresarios esperando cosas que no van a ocurrir y que en Uruguay hay sectores pidiendo ayuda que no la precisan. ¿Cómo se recibe este mensaje, por ejemplo, desde un empresario vinculado al agro? Bueno, evidentemente el ministro de Economía actual tiene mucho conocimiento del sector empresarial privado, o sea que la realidad es que no termino de leer sobre qué sectores está haciendo referencia, no logro inferir en función de esta breve digamos, comentario, pero entiendo que debe asistirle algo de razón en lo que está diciendo, confiando en lo que es el conocimiento que tiene a nivel de lo que es el ámbito privado, donde él tiene una vasta experiencia, donde ha asesorado muchísimas empresas durante muchos años, con lo cual estimo que te lo debe decir con conocimiento de causa. ¿Crees que el empresariado uruguayo de repente está como acostumbrado a pedir mucho apoyo del Estado? Porque muchas veces, algunos empresarios piden más regulación y más ¿no? Subvencionar. A veces pedimos menos regulación, menos subvención, o sea, sí. A veces se pide menos. Yo creo que hoy, te diría que en los últimos tiempos escucho más de pedir menos, o sea, de quitar regulación, de quitar subvenciones. Creo que hoy en día se ha pasado de rosca, tal vez, capaz que hace muchos años, capaz que el empresariado pedía mucho para un lado y hoy estamos pidiendo todo lo contrario, decir, che, déjenos trabajar, pongan las reglas de juego, seamos bien claros en cuáles son las reglas de juego, cuáles son los distintos aspectos que hay que tener en cuenta para cuidar las distintas cosas que hay que cuidar. Bueno, por supuesto, desde los temas laborales, ambientales, económicos, tengamos todo eso en cuenta, definamos las reglas de juego y después dejar trabajar, pero no seguir agregando regulaciones y cuestiones que a veces se transforma en que toda esa carga de exceso de regulaciones y de cuestiones empieza a generar una burocrática y costos, a veces traslado de costos hacia el sector privado, que le dan la carga de responsabilizarse de determinadas cosas. Entonces, yo creo que últimamente, más bien, a nivel empresarial, lo que uno escucha más es quitemos regulaciones más que agreguemos trabas o dificultades. ¿Dónde ves tú hoy las posibilidades de inversión, por ejemplo, en el sector agropecuario? ¿Qué es lo que puede seguir creciendo, ¿no? Porque hablabas mucho de la forestación, ¿no? No sé, ¿hay techos para lo que son las inversiones en ese sentido? Y hago un paréntesis en esto, es cierto también que la mayoría de las inversiones grandes vienen a Uruguay porque tienen muchos beneficios, ¿no? Fiscales, por ejemplo, a través de Comap, a través del plan del Ministerio de Economía y Finanzas, que si no, no verían
de repente a Uruguay tan atractivo, pero ya por un tema de costos, ¿no? El resto hay muchos beneficios a nivel país, de recursos naturales, jurídicos que siempre destacamos, pero allí ¿cómo ves estas ecuaciones, ¿no? Que por un lado, bueno, se necesitan de esas subvenciones para que vengan de alguna forma subvenciones o beneficios fiscales, mejor dicho, y por el otro, bueno, ¿qué tan techo hay, ¿no?, en el agro para seguir expandiéndose en ese sentido? Creo que la posibilidad de incentivar determinados sectores está. De hecho, como tú bien mencionabas, hay un ejemplo muy bueno que es el sector forestal. Eso es la implementación de una política pública en un sector específico. Estoy seguro que hay otros sectores donde si le diéramos los elementos, digamos, de promoción que se pensaron en su momento y se diseñaron específicamente para desarrollar el sector forestal, estoy seguro que si le diéramos esas oportunidades, tal vez que al sector lechero, sin duda, podría tener un crecimiento muy interesante. Al sector ganadero, capaz que también, al sector agrícola, al arrocero. O sea, en cada uno de ellos podríamos desarrollar medidas de impulso que pudieran, digamos, desarrollar cada uno de esos sectores y hacerlos crecer exponencialmente. Pero también tenés otras medidas que pueden ser a nivel transversal. Hablamos tanto de la tecnología y hoy con impulso grande que aparecen una cantidad de herramientas que hacen que la posibilidad de tomar mucha más cantidad de datos, procesar esa cantidad de datos y tomar decisiones con información precisa y cuidando los distintos aspectos a nivel ambiental, de la sustentabilidad de los procesos de producción y demás, que creo que cualquier medida que vaya en ese sentido también permitiría a todos los sectores desarrollarse aún más. Entonces, que quedan políticas públicas o que podemos seguir siendo creativos en buscar generar o impulsar determinados sectores, yo estoy convencido que sí. Es decir, después, por supuesto, una vez que se analicen esos temas, hay que implementarlos y llevarlos adelante. Y llevan tiempos, a veces trascienden los gobiernos, trascienden, o sea, son políticas que tienen que ser de alguna manera acordadas a nivel político para que el privado tenga la confianza, que al final es lo clave en esto, que haya una confianza en que eso realmente es política de Estado y se va a dar continuidad. Y ahí es donde empiezan a aparecer los distintos actores que se van sumando, locales, nacionales o gente del exterior, como ha pasado en estos rubros, ¿no? Así que quedan cosas por hacer. Allí te pregunto un ejemplo porque se me viene a la mente uno y quizás tú puedas aportar, decir sí, no, pero te lo planteo para que demos juntos el ejemplo, ¿no? Yo de alguna manera tiro el centro y tú haces el gol. Pero, por ejemplo, la ley forestal, ¿no? En su momento, si no me equivoco, fue en el 85, pero no sé, no recuerdo bien el año. Fue de alguna forma como las bases, ¿no? Para lo que es después el desarrollo de atraer inversiones a nivel forestal, de empezar a pensar aún más en ese sector. Allí, por ejemplo, ¿imaginas algo vinculado a la lechería específicamente, por ejemplo, así? Sí, es decir, evidentemente cada sector necesita medidas específicas. En ese caso que tú mencionás de la ley forestal, dio una serie de beneficios que incluso después, con el transcurso de los años, se fueron retirando. Es decir, en su momento estaban los subsidios a las plantaciones, por ejemplo, que después tuvieron se le puso punto final porque se entendió que ya a partir de determinado momento no era necesario. Pero después se dieron determinados beneficios, por ejemplo, cuando vinieron las plantas de celulosa, que son tan a veces cuestionadas y demás, pero necesitábamos como complejo forestal que existiera por lo menos una, y después, bueno, sumamos dos más, pero necesitas determinados pasos para ir concretando que son necesarios para que eso ocurra, si no, las demás cosas no van a pasar. Entonces, cada uno de esto que hablamos, en el caso de la lechería, por ejemplo, bueno, ¿qué se necesitaría dar y cuáles son los incentivos? Entonces, de alguna forma, diseñar algo específico y que pueda tener sus etapas y que cuando esos incentivos se puedan ir retirando, se irán retirando, pero sí para darle impulso y lograr un crecimiento a futuro medido y con un objetivo claro. Creo que va un poco por ahí. Incentivos específicos para lograr resultados diseñados con objetivos claros. Hoy el talón de Aquiles, por ejemplo, ¿no? En la lechería, rubro que tú estás vinculado y que de repente se podría plantear alguna política, ¿cuál sería? Bueno, esto que hablábamos, por ejemplo, de mejorar todo lo que es los aspectos a nivel de tecnología, para hacerle la vida más fácil. Estamos hablando de que la producción lechera, hay una cantidad enorme de productores que son productores familiares o que están ellos atrás de la producción lechera. Es decir, bueno,
toda esa cantidad de gente que ya es una cuestión hasta de repente más social, tiene un enfoque. Después tenés, por otro lado, otra cantidad de productores que son organizaciones ya empresariales más importantes, más grandes, digamos, con más volumen, que de repente necesitan otros incentivos. Entonces hay que diseñar incentivos específicos para que todos puedan crecer y se alineen, digamos, en esto. Pero también a nivel industrial, del complejo industrial, es decir, cuestiones trabas que hoy estamos viendo a nivel de la logística para el manejo de la recolección y la entrega de la leche, la problemática a nivel sindical. Hay un tema muy, muy crítico en todo esto, que es la sensibilidad que tiene a nivel de ese manejo, a nivel del complejo industrial lechero. Es decir, son cosas, hay muchos aspectos que hay que de alguna manera corregir, no sé si es corregir, pero propuestas para llevar adelante, para darle más alas a ese sector y que pueda crecer. Qué interesante tu visión. Vamos a un próximo bloque de empresarios de acá, el último, para ver un poco tu mirada en cuanto a lo que hace hoy, ¿no? A lo que es el campo, ¿no? De los trabajadores rurales, hoy cómo se concentra allí la actividad y tu visión sobre el crecimiento o posible crecimiento de Uruguay. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Cuarto bloque de empresarios, de acá continuamos el diálogo con Diego Mora, que es director de Almacén Rural, y estamos hablando de temas que hacen al empresariado vinculado a los agronegocios, pero también que aplica muchas generalidades al empresario, ¿no? En sí uruguayo. Traigo aquí a la conversación que el último censo agropecuario realizado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca mostró menos explotaciones agropecuarias y menos trabajadores rurales, ¿no? Esta transformación del agro, ¿qué lectura tú puedes hacer? Bueno, esto son datos y hay que analizarlos, ¿no? Porque evidentemente puede haber múltiples factores que pueden estar jugando en esto. Por un lado, tenés la cantidad de explotaciones, puede haber un efecto concentración, como es la lógica de las empresas, para lograr un determinado volumen necesitan un umbral de área de superficie para trabajar y eso para que de alguna manera sean sustentables y eso de alguna forma lleva un efecto concentración. Eso puede ir en línea con lo que puede ser la reducción de la cantidad de explotaciones o empresas agropecuarias. Por otro lado, la cantidad de trabajadores. Los costos en las empresas, hoy tener una persona, un trabajador empleado es un costo elevado para cualquier empresa, o sea, sabemos lo que son los costos en este país a nivel laboral y eso hace que las empresas empiecen a trabajar con la menor cantidad de trabajadores posibles. Pero no quiere decir que esa gente no esté vinculada al sector. Muchas veces son empresas de servicios las que estamos ocupando ese lugar. Es decir, antiguamente uno iba con, nosotros en Almacén Rural cuando hacíamos una entrega, íbamos al establecimiento del productor y había que bajar un camión de semilla y se contaba con el personal del establecimiento para que descargara ese camión. Entonces, el establecimiento agropecuario tenía que tener su equipo de gente para descargar ese camión. Nosotros ya hace unos cuantos años, como servicio que ofrecemos a nuestros clientes de Almacén Rural, vamos con nuestro camión y le descargamos las semillas y la damos descargada en su galpón al productor. ¿Qué quiere decir esto? Que en definitiva el trabajador, en lugar de ser un trabajador, el que descarga esas bolsas de semilla, sea una persona perteneciente al equipo del establecimiento, fue sustituida por una persona que va como de la empresa de servicio que le hace el trabajo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en realidad tal vez ese trabajador que hoy no figura como trabajador rural, en realidad es una empresa de servicios que le da un servicio a la explotación agropecuaria. Y es muy difícil esta información poderla desagregar de este censo, porque nosotros somos una empresa de servicios, estamos como empresa de servicios registrada, hemos aumentado mucho nuestra plantilla y eso en definitiva
te afectan los números, en cuanto es difícil de determinar. Lo quiero traer como ejemplo para entender la lógica de que también hoy a nivel agropecuario se utiliza una cantidad enorme de servicios tercerizados que antiguamente los establecimientos los terminaban resolviendo con personal propio y hoy lo contratan, lo subcontratan. Entonces también muchas empresas que han ido creciendo y se han ido desarrollando en el interior para dar servicios al sector agropecuario. Entonces hay que analizar con mucho cuidado toda esta información, que son datos reales, que están muy buenos, pero no hay que tampoco entrar en pánico, en decir, qué horrible esto, porque hay que entender muy bien cómo funciona para poder sacar las conclusiones. Y te agradezco enormemente la aclaración porque es muy interesante, ¿no? Porque muchas veces yo digo, bueno, pasan desapercibidos muchos datos, ¿no? Falta quizás conocimiento, que no necesariamente se tiene que tener, pero quien lee, pero a veces resulta como... No quiero terminar en la palabra engañoso, pero sí. Bueno, pero eso es lo que comentábamos, creo, más temprano en la entrevista, cuando hablamos de la interacción entre el sector privado, digamos, del empresariado, las cámaras empresariales, cuando interactúan con la gente que hace políticas públicas, con todos nuestros políticos, que es muy importante que ese diálogo esté permanente, porque para entender todas estas cuestiones, porque uno a priori dice, está bajando la cantidad de empleados rurales. Que puede ser cierto que haya una disminución, puede ser, habrá que analizarla bien, pero ojo, porque probablemente mucho de ese volumen de gente que decreció lo está empleando empresas que le están dando servicios al sector agropecuario. Entonces, en realidad, ¿dónde está una cosa y la otra? Es decir, es más compleja la realidad de lo que a veces uno en determinadas cifras, en determinados números, y tomar decisiones apresuradas o sin entender realmente a cabalidad todos los datos puede llevar a decisiones equivocadas. Clarísimo, Diego. Finalmente, bueno, me quedaría horas hablando contigo, pero no te quiero desgastar tampoco mucho. Te dejo ya la invitación para un balotaje. Pero es un año ya estamos promediando el año, un año que a nivel empresarial, más o menos, ha sido marcado por cierta incertidumbre, por muchos aspectos y principalmente por rumbos, ¿no? Quizás hasta políticos, pero más que nada económicos, ¿no? Quedan ahí como algunos grises todavía a resolver y hay cierta preocupación del sector empresarial, de todos los sectores. ¿Tú qué puedes decir al respecto en el momento en que estamos y en la necesidad que tiene Uruguay de potenciar su economía, de crecer? ¿Cómo unís un poco esta situación y las necesidades que siguen presentes, ¿no? Del ritmo económico que necesitamos? Estamos ante un contexto internacional súper volátil, ¿no? De una cantidad de incertidumbres, con todas estas cuestiones de la guerra, de todo esto que viene sucediendo estos últimos meses, que tiene a todo el mundo con mucha incertidumbre. Si hay algo que tenemos como ventaja como país es que podemos ofrecer determinadas certezas, estamos lejos de alguna forma de todos estos ruidos. Entonces, lo que de alguna manera tenemos que tomar es conciencia de lo que realmente los valores que tenemos para impulsarlos, para de alguna forma unir opiniones y no estar a veces discutiendo y mirándonos el ombligo a veces en Uruguay, como en realidad estamos insertos en un contexto internacional muy complejo. Entonces aprovechemos la ventaja de ser pocos y de alguna manera tener o poder ofrecer determinadas certezas al mundo y con eso salgamos a trabajar, no seguir a veces discutiendo determinadas cuestiones que no son para nada buenas en el sentido de seguir generando desarrollo y bienestar para la gente, que en definitiva creo que es parte para lo que se trabaja a nivel político y dentro de lo que también muchas de las otras partes que estamos involucradas en esto buscamos, ¿no? Sí, me refiero un poco también a lo que es la incertidumbre a nivel interno, ¿no? Sí. El empresario uruguayo está bastante preocupado, obviamente por el contexto internacional en muchos casos, pero también a nivel interno, entiendes que hay un ruido allí que va a dificultar las decisiones de, por ejemplo, inversión para ese crecimiento que se necesita, no de lo inmediato, que se va a lograr, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que cuando ves que las noticias, las prioridades son disputas, rencillas políticas, que discuten que por las lanchas de no sé dónde, que por el auto del no sé qué, todas cuestiones muy válidas para
una discusión de boliche, pero no para lo que es las decisiones o políticas públicas. Creo que ahí está un poco la preocupación. Tenemos una cantidad de temas mucho más relevantes que deben ser atendidos y tienen que ser resueltos. Entonces, a veces cuando vemos que a nivel político es puro ruido y cosas que no suman demasiado, creo que ahí la preocupación es genuina y está bueno el llamado de atención para trabajar en las cosas que realmente importan y las preocupaciones, que hay una cantidad de temas muy complejos a resolver, desde la inseguridad, la cantidad de gente que tenemos en la calle. Hay mucho tema a nivel educativo, muchas cosas que son pesadas, que quedan todavía por seguir trabajando muy fuerte y a veces cuando uno ve que se pierde tanto tiempo en cuestiones que no son del todo relevantes, creo que ahí es donde está la preocupación genuina y el llamado de atención. Uh-huh. Bueno, Diego, te pregunto, ¿viajas mucho? Bueno, trato de viajar por placer lo más que puedo, sí. ¿Sí? Pero por trabajo recorres el país. Y también a veces por trabajo recorro mucho el país, sí. Sí, allí muchos kilómetros transitados. ¿Cómo están en general las rutas? Bueno, bien. La verdad que en estos últimos años el Uruguay ha hecho una mejora sustancial a nivel de lo que es las rutas, ¿no? En eso hay que reconocer que se ha hecho una inversión muy importante a nivel general, que queda por hacer, sí, a nivel de caminería departamental muchísimo, porque ahí hay un gran debe, pero a nivel de lo que son rutas nacionales hay que reconocer que se ha hecho, ha habido una inversión en nuestro país que es significativa. Hoy uno recorre todo el país en rutas que son transitables y tiene un buen andar. Y te permite ser productivo con el tiempo, ¿no? ¿no? Y poder movilizar la producción del país, que en definitiva es clave. Es decir, los costos de transporte para todo lo que es la parte productiva es tremendo. Es decir, el costo logístico que implica para todos los sectores que estamos vinculados al agronegocio es muy fuerte. Entonces, contar con rutas que estén en buenas condiciones es para las empresas un activo muy importante. Y dejamos afuera el tema costos logísticos porque ya entraríamos en otro programa, pero sin varios duda capítulos. Sí, para otros capítulos, pero bueno, esto de la incertidumbre internacional, la suba del petróleo, y la suba en nuestro país en realidad de lo que son los combustibles, puede llegar a afectar mucho las cuentas en lo que es la previsión de los costos de las empresas, de las cuentas que ya tenían previstas para este año. Y afectan porque el sector agropecuario es de los principales sectores de consumo de combustibles en el país y eso evidentemente afecta. Hay algunos sectores que le afecta más porque es más sensible, digamos, el porcentaje, digamos, de lo que hace al costo logístico es mayor que sobre otros productos, pero sí, sin duda que afecta y bastante. ¿Se va a trasladar a precio rápidamente? Es que a veces no es tan fácil trasladar a precios, porque cuando hablamos de productos, en el caso de los productos forestales que hablábamos más temprano, es decir, uno es tomador de precios del mercado internacional, entonces la cuenta va para atrás, es decir, ahí termina siendo casi que el último eslabón el que termina pagando las consecuencias, que es el productor, ¿no? Entonces, por eso ahí donde hay tanto reclamo a veces de los productores, que a veces se sienten como quejosos, y dicen, pero esto siempre se queja. No, el problema es que la cuenta para el productor arranca del precio que toma fuera, porque la carne, la leche, la madera, la lana, es decir, todos estos productos se comercializan en el exterior y ahí se van restando, del precio que se vendió se va restando y se resta el intermediario del exterior, los puertos, se resta el costo logístico, la industria nacional, etcétera, hasta lo que queda al final, lo que queda, el resto que queda, digamos, de toda esa resta es el precio que va para el productor. Entonces ahí es donde el productor de alguna manera se queja, que todo lo demás sea más eficientes, así me queda un poquito más de espacio para recibir algún pesito más. Ese es un poco el planteo. Dije que lo iba a dejar pendiente, pero no podía no preguntarte algo de costos logísticos. Dijiste al principio de la nota que te hacías tiempo y lugar para tu tiempo libre, para hacer ejercicio. ¿Qué te gusta? ¿Qué prefieres en tu tiempo libre? Bueno, sí, me gusta salir, salgo bastante a correr. Ah, sí. Sí, y algo también tratar de hacer un poco funcional, que trato de cumplir con mi rutina por lo menos un par de veces por semana, a ver si no me retan. Ay, mirá, ¿alguna carrera por allí o solo aficionado? Todo aficionado con amigos nomás que se aprovecha a ponerse al día y a conversar un poco, así que... Porque dicen que cuando empezás a correr, como hay que gente te haces se adicto, fanatiza, ¿no? Sí, pero no llegué a ese punto, todavía no, pero sí. Bueno, qué bueno que puedas hacerlo. Diego, vamos a estar al tanto de tus novedades.
Te invitamos en otra oportunidad para seguir dialogando contigo. Ha sido un placer tenerte. Diego Mora, que es director de Almacén Rural, que además soy clienta, quiero decir, en su tienda de Carrasco, soy clienta. Bueno, los invitamos a todos a que nos visiten. Acá, por supuesto. Los que nos ven, nos ven de todo el país en este programa. Así que de todo el mundo, quien quiera. Locales distribuidos en todo el país, así que los esperamos. Y bueno, te esperamos también por nuestro local de Montevideo en Carrasco. Por supuesto, yo ya me invité sola hace rato. Diego, muchas gracias por estar aquí. Un placer estar por acá y muchísimas gracias. La contratapa de hoy es presentada por GSS Facility Services, soluciones de gestión en servicios complementarios para empresas. Llegamos a la contratapa del programa de hoy. Tuvimos un diálogo muy extenso con Diego Mora, que es director de Almacén Rural. Allí conocemos sobre su experiencia, sobre su visión sobre los negocios hoy agropecuarios, el clima para la inversión en nuestro país, qué se puede hacer para potenciar algunos de los sectores, de los rubros del sector agropecuario, entre otros temas. Como siempre, los invito a repasar esta entrevista y otras a través de NS Now, el Nuevo Siglo Cable, y también de nuestro canal en YouTube, que lo pueden ver a continuación y suscribirse y recibir todas las semanas el programa. Como siempre, los espero el próximo viernes, 21 horas, con el programa estreno, con los temas que importan en la voz de los empresarios. Este espacio fue presentado por Claro Empresas Soluciones Corporativas.